El conflicto social que enmarca la historia de Colombia ha pasado por distintas etapas y ha involucrado a diferentes actores que influyeron en el recrudecimiento de la violencia. Para entender más a fondo las razones que dieron lugar a la histórica problemática que vive el país, es necesario volver 2 siglos atrás, donde se presentaron una serie de eventos que fueron clave en lo que posteriormente sumiría a los colombianos en una guerra de más de 60 años. ¡Por vuestra victoria! A mediados del siglo XIX en Colombia surgen los 2 partidos políticos de mayor relevancia histórica del país. Primero aparece el Partido Liberal en 1848 y un año más tarde el Partido Conservador. Las diferencias tan marcadas en las propuestas de los 2 partidos emergentes generaron tensiones de inmediato. Los conservadores proponían mantener el sistema político colonial y por su parte, los liberales apoyaban la idea de una transformación radical del Estado colombiano. En Colombia, junto al conflicto social impulsado por los enfrentamientos partidistas, existe una problemática aún más antigua y es el resultado de las políticas de administración de tierras. Desde la colonia y la llegada de los españoles a América, se han presentado luchas por la tenencia de la tierra. Cuando el señor juez nos pregunte que quién nos manda, que quién a nosotros nos dirige, nosotros le diremos que nos dirige el hambre y la necesidad. Pero es en el siglo XIX cuando se generaron las confrontaciones más fuertes entre campesinos y latifundistas. Esto ayudó a fortalecer en gran medida el conflicto armado en el país. Los medios de comunicación han ocupado un lugar muy importante dentro del conflicto social en Colombia. Reconstruyen la realidad en las dinámicas de la guerra, tienen la capacidad de elaborar la imagen de los actores en contienda y constituyen un espacio para acentuar la interpretación de los espectadores respecto a los contextos del conflicto. La prensa, hablada y escrita, es un medio que tiene de propaganda para desvirtuar la realidad de la lucha revolucionaria de los hombres que estamos enfrentados con el gobierno. Noticias Caracol como canal de televisión surge en el año 98. Recuerde usted que fue el año en el que el gobierno de entonces del presidente alcanzó a ser Samper, estaba terminando Samper y comenzando Pastrana, otorga 2 licencias para operar a 2 canales privados en Colombia, 2 permisos, 2 autorizaciones que fueron otorgadas a Caracol Televisión y a RCN Televisión. Con la aparición de Caracol y RCN se rompe con ese modelo y aparece la televisión privada en Colombia como canales de televisión. Empezó a ganar mucha preponderancia la inmediatez. Algunos críticos, expertos y muchos televidentes dicen eso no es una ventaja, se volvió una desventaja porque la televisión se volvió más show. Hablo de noticias. Es, digamos, respetable esa teoría, pero también mucha gente lo agradece. Noticias 1 surge como un intento de supervivencia de los noticieros tradicionales del país afectados por el surgimiento de los canales privados y las condiciones de desventaja que se creaban en el mercado. Estaba claro para esa época que, digamos, había una tendencia del periodismo colombiano, de casi todo el periodismo colombiano, a unirse a un proyecto no periodístico, un proyecto propagandístico, de propaganda política de Álvaro Uribe Vélez, impulsado por, digamos, el accionar de la guerrilla y la respuesta de cierta clase política a ese accionar de la guerrilla. En la campaña y las 2 presidencias de Álvaro Uribe Vélez, el noticiero representó un recorderis al país sobre el periodismo profesionalmente hecho. Procívica producía como 7, 8 programas, entre ellos 90 minutos. Procívica comienza a soltar programas porque la crisis económica es muy dura. Telepacífico comienza a quedarse sin productoras
Y lo que el noticiero era el único programa que sostenía además el resto de la programadora, de la productora de televisión. Finalmente Procívica se queda solo con el noticiero y aún así hay muchas dificultades para producirlo. La Universidad Autónoma ha llegado como socia a Procívica unos años antes y con el tiempo la universidad propone, venga, traigámonos el noticiero para la universidad y veamos si ahorrándonos el local, ahorrándonos los servicios públicos, el teléfono, y nosotros como tenemos comunicación social en la universidad, pues podemos poner unos equipos y intentar soliviar el peso económico de la tecnología y de los gastos fijos y veamos cómo nos va. El noticiero pervive y tenemos 25 años aquí. Bueno, el TVO de comunicación, la parte audiovisual surge como una necesidad en primer lugar, porque para nosotros era muy triste ver que a nuestra comunidad en los momentos de liberación de la madre tierra, en las movilizaciones, siempre en la televisión comercial o en los medios nacionales nos pasan como los malos, como los que somos los que le causamos el daño a la fuerza pública. Nosotros dice, pero nosotros como comunicadores alternativos tenemos que mostrar esa otra mirada también. La intención es realizar una comunicación que permita concientizar a la comunidad. Eso es nuestra intención. En Colombia los medios son muy potentes y económicamente muy fuertes porque están vinculados a todas las instituciones de poder. En ese sentido, los medios colombianos, digamos que son buenos porque tienen mucho potencial económico de sobrevivencia, entonces saben sobrevivir muy bien dentro de ese tipo de cosas y como negocios funcionan bien, como lugar de incidencia en la opinión pública, en la construcción de agenda pública les va bastante bien, pero creo que donde estamos en problemas es en la calidad periodística, o sea, el tipo de periodismo que estamos haciendo está súper desconectado de la sociedad, súper alejado de los intereses de la gente, perdido de los universos en los cuales debemos estar. Y por otro lado es una agenda de medios muy orientada a la institucionalidad, o sea, a defender el statu quo como está en la sociedad colombiana, a defender el poder como está en este momento. ¿En qué hemos logrado, digamos, marcar Noticias Caracol en identidad? La más reciente encuesta hecha a empresarios y a líderes de opinión dice que sigue siendo el canal más visto. La audiencia, el IVOPE dice que hoy nuestros noticieros son los más vistos. Yo no digo que audiencia o rating sea sinónimo de calidad o de que estemos haciendo las cosas bien, pero nos ven y lo hacemos de buena fe. Es tener el poder de ser un medio muy sólido, muy poderoso y sobre todo con muchísima credibilidad. Que hay gente que no le gusta, que hay gente que dice que hay que cambiar cosas, por supuesto, pero es un medio con muchísima credibilidad. Noticias es un noticiero que tiene claro que es un noticiero de fin de semana. Por lo tanto, nosotros tenemos una ventaja sobre nuestros competidores directos, los demás noticieros, en el sentido en el que nosotros tenemos más tiempo de trabajo y de elaboración del material periodístico. En ese sentido, más que registrar hechos, a nosotros nos interesa contar historias que pongan en contexto un hecho que impacta a la sociedad y a la opinión pública. Nosotros, digamos que ampliamos nuestra jornada laboral hasta muy tarde para entender la ciudad, para entender la ciudad-región y para entender la región Pacífico. Intentamos hacerlo. No tenemos los recursos. Pero queremos evitar parecernos a Caracol y RCN con respecto al Valle, por ejemplo, o a las regiones. Es decir, ver a las regiones desde tan lejos y reflexionar tan poco. No, para el TVO de comunicación no nos interesa ser los primeros en llevar la información, en tener la chiva de un suceso, no. Nosotros hemos dicho que antes de sacar una noticia es mejor tener un análisis del contexto, tener unas fuentes verídicas, reales, que permitan llevar una información más confiable hacia la opinión pública. Los grandes medios de comunicación, al ser tan pocos en Colombia, lamentablemente, adquieren un poder inusitado, es decir, un poder grandísimo. Hoy sabemos que, por ejemplo, para hablar del caso solamente de la televisión, tenemos 2 canales privados de televisión que se llevan más
del 90% del rating. Esto quiere decir un gran impacto en la opinión pública, y muchas veces la agenda de estos dos grandes medios privados de televisión es la misma agenda. No nota uno matices, no ve uno análisis diferente, y uno nota que la construcción de la agenda muchas veces es una agenda construida más desde el poder, desde una visión de grandes grupos de poder sobre el país. El norte del Cauca, por su constante actividad, ubicación geoestratégica y trascendencia histórica que lo enmarcan, mantiene a los medios y periodistas en una continua producción informativa y de sentido, ya que esta región se encuentra dentro de los regímenes de visibilidad del conflicto que podrían entenderse como actores, discursos y escenarios de guerra y paz, destacándose los discursos como una herramienta mediante la cual los medios mantienen el dominio de la información como estrategia política, cultural y social. El discurso televisivo que ofrecen los medios sobre el norte del Cauca desde ya hace mucho tiempo empezó a ocupar un espacio en la cotidianidad de los espectadores. Los medios ahondan en las necesidades, tragedias y sucesos más simples de la comunidad, apelando a la emotividad y a los afectos para valerse de dichas historias y abarcar mayor cantidad de espectadores. La prensa le ha ayudado a este país a construirse, porque este es un país que particularmente tiene como uno de sus ejes fundacionales la libertad de prensa. ¿Sabe que si nos ha faltado a los medios? Que yo le insisto mucho a mis periodistas, contexto. Porque es que usted además no puede encasillar a la gente en blanco o negro, bueno o malo. Allá hay comunidades como las hay en todo lado. Oiga, uno se ha puesto a ir a mirar quién vive allá. ¿Por qué la gente dice que haya ese bilateral y no que siga la guerra? Porque es que es muy fácil hablar desde aquí que siga la guerra cuando usted vive en Caloto y le están botando tatucos y sus hijos tienen que ir al colegio en medio de campos minados. Es decir, no, a los medios nos ha faltado contexto, nos falta contar historias. ¿Qué son para nosotros las fuerzas del Estado, la fuerza pública? Un actor del conflicto. ¿Qué es la guerrilla? Otro actor. Pero ojo, con una pequeña diferencia, entre comillas pequeñas. La fuerza pública es el brazo armado del Estado. Son los que les ha tocado frentear esa guerra. Es decir, si hay una bomba en Caloto, Cauca, la perspectiva no es, oh, ¿qué le hizo la guerrilla al ejército? Sino, mire, volvieron mierda el pueblo de la gente. Entonces es esa la perspectiva que funciona periodísticamente. Un supuesto jefe de finanzas de las FARC dejó huellas innegables. El cementerio que sirvió de trinchera quedó destrozado, igual que el acueducto que surtía a 600 familias de la zona. Pero también dejó el reclamo de la familia de Juan Camilo. ¿Con qué, por ejemplo, yo sí no transijo? Y se lo digo con un respeto enorme a quienes lo hacen, con la crueldad de las FARC. Y yo no soy antiuribista, no soy antisantista y no soy anti-FARC. Yo me senté con los de las FARC, yo los he entrevistado, pero por ejemplo esa arremetida en el Cauca de los últimos, eso no tiene sentido. O sea, uno no puede pregonar que está con la gente cuando jode a la gente. Uno tiene que tener la sangre muy negra para eso no tiene ideal político. Eso se llama ser uno mezquino, cruel. Y eso los nombres se los damos así. Recuerde que Santos pidió la semana pasada, ¿cómo fue? Aliviar y morigerar el lenguaje. ¿Se acuerdan? A los medios. Uno las cosas las llama por su nombre. Un ataque terrorista como el del Putumayo, eso se llama terrorismo. En la muerte de los soldados en Buenos Aires, eso se llama crimen. Y el que lo hace se llama un asesino. Para mí, el encubrimiento que he visto de la gran prensa muchas veces se queda en el lugar común. El lugar común de tratar de estigmatizar al movimiento indígena, tratarlo de poner de algún lado de los actores del conflicto y nada más alejado de la realidad. Pues yo creo que, ya lo dijo Germán Rey en la investigación anterior, los medios de comunicación son buenos notarios de la guerra y de la paz. O sea, lo han hecho bien en el periodismo notarial, en el periodismo de registro, el periodismo de anotar cosas. O sea, dijo tal cosa, son como unos narradores deportivos, esos narradores deportivos que no comentan, sino que van detrás de la jugada. Así como un partido de fútbol se ve, en este momento la lleva Quiñones se la pasa a Omar Pérez la baja y se la quitan. Ellos también tienen así como, en este momento el presidente Santos dijo tal cosa, lo ataca por el lado izquierdo, el señor Uribe dijo tal otra cosa, aparece Iván Márquez y quita la pelota y ahora la pelota pasa al ministro de Defensa. Son como unos descriptores de la de eso.
Pero como decía Germán Rey a la vez también decía, registrar el conflicto no significa contarlo, entonces ha faltado contar la paz. La imagen que siempre proyectan la gran prensa es el lugar común. Nada más terrible para un periodista, para un medio, que quedarse en el lugar común. Claro, y el lugar común es lo fácil, buenos y malos, blanco y negro. Y si en televisión tienes un minuto, digamos, te arregla el trabajo o te hace más fácil el trabajo, porque en un minuto tú no tienes tiempo, muy difícil que logres en un minuto dar contexto, sobre todo de un tema tan complejo como es la resistencia indígena, la pervivencia indígena en el norte del Cauca. Para nosotros, no solamente en términos del conflicto armado, sino en términos de la información aquí judicial y social, digamos, la víctima es importante. Hemos intentado entrevistar, por ejemplo, a la policía, y ellos no nos dan entrevista. Nosotros dicen, eso hay que hablarlo allá directamente con el comandante, diríjase a la estación, y lo ponen un poco de vueltas a uno, que en últimas no hay quien le dé la entrevista a uno. Y también cuando uno va a cubrir estos espacios, a uno lo ven también como el blanco del ataque, porque cuando uno va a grabar o a hacer entrevistas, lo ven como la persona que va a hacer imágenes para hacerlos quedar mal a ellos también. Entonces también lo ven como un enemigo más, no como un comunicador. Lo mismo a la guerrilla. Yo siempre quise entrevistar a un guerrillero, nunca pude entrevistar a un guerrillero. No dan la entrevista, porque a uno lo ven como el sapo también, como, eso me hacen una entrevista para luego hacerme quedar mal. Nosotros somos guerrilleros del sexto ejército universal. Tampoco hemos podido. Entonces son cosas que nosotros como comunicadores hemos dicho, no, eso tampoco es problema para nosotros. Si los voceros oficiales que deben dar la información no la dan, pues obviamente no están obligados tampoco. Pero nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo de comunicación para fortalecer nuestro proceso y para llevarle la voz de la comunidad. Los discursos pronunciados llevan consigo una carga ideológica que influyen en la consolidación de la postura crítica de los espectadores. Los medios influyen en gran medida en la asunción de importancia de los temas que afectan la cotidianidad de los espectadores, determinan la relevancia y tiempo de duración que deben mantener dichos temas y a su vez se convierten en constructores de la agenda social. La forma en que los medios recrean un acontecimiento genera una reacción en el público. Esto produce una influencia directa en la interpretación y la propia percepción de lo que se asume como realidad. Somos un pedazo del vidrio quebrado, la realidad es un vidrio quebrado y nosotros contamos el pedazo que nos tocó ver. Que intentamos que ese pedazo quede lo mejor contado, sí. Pero nosotros no podemos endilgarle a cualquier medio, prensa, radio, televisión, ahora internet, prácticamente no sabemos en qué momento a que nos construye la realidad. Víctimas de las balas del uno. Tenemos una responsabilidad en ciertos imaginarios hoy no sobre la realidad. Nuestros intereses. Ojalá pudiéramos hacerlo mejor, pero nosotros somos unos constructores de la realidad. Colaboramos en un muy poquito porcentaje de ese vidrio quebrado que puede hacer la realidad para alguien. Nosotros aportamos un pequeño, muy pequeño trozo. Yo creo que cada medio maneja sus intereses. Y uno no puede pretender que un medio como Caracol y RCN, que son los mismos medios de los ricos del país, de los dueños de la tierra en Colombia, de los dueños del comercio, de los dueños quienes manejan las fuerzas públicas, pretendan llevar una información que no les conviene. Yo creo que ellos tienen sus criterios y ellos hacen la comunicación a su manera, defendiendo sus propios intereses. Entonces, pues respetamos eso, pero también como sectores sociales o como comunicadores comunitarios, lo que uno busca es que de una u otra manera haya un equilibrio en la información y también en lo que se quiere, porque muchas veces por los medios salen que como que unos son más importantes que los otros, o que un personaje vale mucho más que el otro, sabiendo que pues la Constitución dice que todos somos iguales. Que hay espacios periodísticos que
que pierden esa perspectiva ciudadana imparcial y se politizan. Pero pues esa es la esencia de los medios de comunicación, que es la misma de la libertad de expresión, es la misma de la libertad de mercado. Si a usted no le gusta el pan ramo, va y se compra el pan Comapán. Y entonces en ese mismo sentido la democracia tiene que propiciar diversidad de medios de comunicación. Lo que está mal es que pidamos que algo sea objetivo y neutral, que no podemos serlo, o sea, frente a cualquier cosa no podemos ser objetivo y neutral. Es que todo el mundo sabe, no todo el mundo sabe igual, o sea, en una manifestación indígena del Cauca, que es donde ustedes vienen, es difícil poder informar sobre eso, es difícil. ¿Hay guerrilla allá? Sí. ¿Está en territorio indígena? Sí. Yo informo desde Bogotá, pues informo con los prejuicios de Bogotá. Esa es la verdad, esa es mitad de la verdad es construida de Bogotá. Si informara solamente de la vertiente indígena, tampoco estaría diciendo toda la verdad. Porque los indígenas, nosotros no queremos hacer parte de este conflicto, nosotros no tenemos nada que ver. Y si tienen que ver, están en su territorio, tienen que decir algo. Entonces, como que, de alguna forma no es este cuento de que nosotros tenemos la verdad, otros tienen la mentira. En la realidad social no hay verdad o mentira, ahí el que da mayor dato. Los medios tienen una agenda política clarísima, lo importante es que le dijeran a su público cuál es esa agenda política, ¿no es cierto? Que dijeran de qué lado están, que le quedara claramente a la sociedad colombiana, que le quedara claro que estos medios pertenecen a grandes grupos empresariales que tienen obviamente intereses políticos y económicos y que yo creo que eso en buena medida determina la agenda de estos medios. Ya a mí me parece mucho más chévere que RCN salía por la noche diciendo este medio es uribista, aquí vamos a formar de Uribe, eso me parece que está re bien, es que el tener posición no está mal, lo que está mal es que le hagan creer a uno que eso es la verdad. El tejido de comunicación de la ASIN surge recogiendo la experiencia e iniciativa de comunicación en la zona norte del departamento del Cauca, asumiendo el mandato indígena y popular que propone un espacio comunicativo totalmente autónomo, haciendo énfasis en que el tejido de comunicación no centra la atención en los medios tecnológicos, sino en la fuerza y la riqueza de los saberes culturales, de los sentidos comunicativos, los rituales y los diversos eventos en los que se expresa la alegría de vivir y desde donde nace la resistencia para seguir viviendo. En ese sentido, articulan medios convencionales como la radio, internet, impresos y audiovisuales, con formas de comunicación tradicionales en sus comunidades como asambleas y mingas, que les permiten hacer un trabajo complementario para informarse, reflexionar, debatir, proponer y tomar decisiones en un ejercicio de democracia y autonomía. Entonces, pero los medios locales tienen que hablar de la comunidad, de la gente, de los saberes, crear ciudadanía celebrity, que cada ciudadano se sienta estrella de su vida, que pongan una argumentación social respecto a la comunidad, que dejen de hablar de los temas que nosotros ponemos porque no son importantes, que se encuentren con su realidad. Eso le toca a los medios locales. Entonces, son importantísimos porque es que sin medios locales no tenemos imágenes locales, sin imágenes locales no sabemos quiénes somos. Y si no sabemos quiénes somos, pues nos seguimos matando. Bueno, a la hora de producir la información, nosotros lo que hacemos es fijar una posición política que le permita a la comunidad expresar lo que la comunidad está pensando, lo que la comunidad en colectivo quiere. Esa es la posición que nosotros tenemos frente a la comunicación, porque nosotros hemos dicho que nosotros no somos neutrales dentro del conflicto con la guerrilla, pero también con el Estado. No somos neutrales, ¿por qué? Porque cuando uno dice que es neutral, no es ni para un lado ni para el otro, ¿no? Entonces nosotros hemos dicho, no, nosotros no somos neutrales porque tenemos nuestra propia posición. La posición es de los mandatos que sacan las asambleas, los congresos y de lo que está pensando la comunidad y de lo que la comunidad quiere como plan de vida. Afortunadamente, el tejido de comunicaciones del norte del Cauca, de la ASIN, con Radio Payuma, pero toda esa red que han creado de formar jóvenes indígenas en el manejo de cámaras, en el manejo de textos, nos ha permitido conocer que la realidad en el norte del Cauca es mucho más compleja que cómo la pintan los grandes medios.
tiene la versión de una comunidad, tiene la visión y versión de una comunidad. Es otra historia del conflicto colombiano que es necesaria y es válida. Así como es tan importante la historia de las FARC, la versión de las paramilitares, de los narcotraficantes, de los corruptos, de los periodistas, de los académicos, la de los indígenas es muy importante. Y la versión del tejido es la versión del norte del Cauca, de los indígenas del norte del Cauca, no de todos los del norte del Cauca, de los indígenas del norte del Cauca.